Hola, buenas tardes. Pues estamos en una entrevista que pues nos da mucho gusto. Es una entrevista que tanto Tere que está aquí. Saludo a Tere. ¿Cómo estás, Tere? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial y de veras que es un invitado muy especial. Es una persona, es un hombre que ha estado luchando, como él mismo define, por los intereses de la gente. Es no solamente nacionalmente conocido, sino internacionalmente conocido como el Padre Goyo, Gregorio López Jerónimo. Es en Michoacán y especialmente en la zona de Patzingán, pues una leyenda. Él no es un reciente crítico del gobierno ni de los abusos de la iglesia, ni es un reciente crítico de lo que está pasando con el crimen organizado. Es un hombre que lleva años y años denunciando y luchando y le damos la bienvenida. Pues ahora sí que como lo conocen, Padre Goyo, nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Hola, padre, ¿cómo está? Tere, mucho gusto. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? A ver, cuéntenos. Anda usted en la mera carretera, A- ¿verdad? Ando aquí en Michoacán, pero no puedo Usted, decir el lugar porque los mañosos me andan buscando no diga, no y el, diga, no diga. y Bueno, el gobernador también. Pero yo estoy en sé, Michoacán, en mi tierra. eh, pues aquí es donde me ocupo. No me ocupo en Grecia ni en Alemania. Estoy aquí dando la cara. Lo más curioso es que hoy tengo que andar a salto de mata. Tengo que andar a escondidas. Alguna vez yo me preguntaba por qué el maestro Jesús andaba de incógnito. Bueno, ¿y por qué se esconde? ¿Por qué anda de incógnito? Y hoy lo entiendo. Cuando el peligro arrecia, tienes que pasar desapercibido, con un bajo perfil. Hoy tenemos que andar camuflados, se puede decir. Eh, hoy se cumple aquel dicho que los patos le tiran a las escopetas. Me exacto, da risa porque nosotros que queremos hacer el bien, andamos a salto de mata y los malos andan como Pedro por su casa. así es, padre. Es, Oiga, es la padre, paradoja más grande, es la paradoja más grande, más irrisoria de la cuarta transformación, de haber así- hecho de los malos, haberles hecho buenos y los buenos somos malos para ellos. Yo en este momento soy un enemigo del gobierno porque soy crítico, porque soy analítico, porque no, porque disiento. La cuarta transformación convirtió lo malo en bueno y lo bueno en malo. ¿cuánta razón tiene usted, padre? Oiga, padre, yo sé que usted fue fundador y preside esta asociación civil, El Buen Samaritano. ¿Ahí empieza su Sí. trabajo como activista o cómo empieza usted a interesarse por estos temas, padre Goyo? Mira, yo empiezo en el 2000, más o menos en el año 2000. Yo llego de Europa. Yo estudié una licenciatura de antropología teológica en Italia, en Roma en concreto. Y mi enfoque fue en Karl Rahner, con un jesuita, estudié en una universidad jesuita, dedicada exclusivamente al cuidado de los santos de carne y hueso y no de los santos de yeso. Yo llego en el 2000 a México y me he dedicado a trabajar no con organizaciones, sino con el pueblo directamente, preocupado más bien por la canasta de la familia y no por el canasto del cura. Eso ha golpeado mucho. Le decía un día a mi obispo, prefiero quedar bien con mi pueblo que bien con el clero. Yo nací en el pueblo y quiero quedar bien con él, aunque quede muy mal con el clero. Y no le gustaba la frase, pero ha sido mi teología, mi filosofía, dedicarme. De hecho, te doy una clave. Mi licenciatura de filosofía la hice sobre Carlos Marx, sobre el cuidado de las masas, la preocupación por el pueblo, por el hambre, por el desarrollo, por el apoyo integral a los pueblos. No es con la fe, es más,
Marx decía, la religión, si no se ocupa de lo humano, llega a ser opio del pueblo. Pero si se ocupa de lo humano, del hambre, de la educación, de la salud, de la seguridad, puede ser salvación, puede ser revolución. Y la religión tiene que ser eso, revolución. Entonces te doy esos presupuestos. Soy de Cristo, soy hijo de Marx, hijo de Karl Rahner y también hijo de Karl Becker, un alemán que me enseñó mucho. Me decía, fue mi asesor de tesis, decía, Gregorio, me decía Monseñor, Monseñor, sé prudente, pero también sé valiente, pero también sé prudente, equilibra las dos cosas. Y yo he tratado de hacer eso, equilibrar lo valiente con lo prudente, tampoco lanzarme al pecho con las balas directamente, no, sin utilizar la razón, la inteligencia, al grado de que me he convencido de que hoy duele más la verdad que las balas. Pero yo comencé desde el 2000 con el trabajo de la promoción integral de los pueblos. En todas las parroquias donde yo he estado, he procurado más, repito, que preocuparme por el canasto del cura, por la limosna, me he preocupado por la canasta de la familia. Si una familia está comiendo, yo también tengo pan. Llegué a una comunidad que se llama Dos Aguas, donde solo había 11 meses al año. Se, no existía septiembre, le decían septiembre. Llegué en el 2000, donde había hambre de verdad. Entonces, lo primero que me dije, pues yo tengo que no solo rezar, sino también actuar. Hoy, San Ignacio de Loyola, como jesuita, me decía, ocupamos contemplativos en la acción, sí, orando, pero con el mazo dando. Entonces, mi trabajo ha sido más bien encarnado con la comunidad. Ir y preguntar qué necesitas, qué te hace falta, qué te duele. No quiero ser aquel que vendía la medicina en el pueblo que llegaba con un medicamento y tenían que comprarle a fuerzas el medicamento que traía porque él traía la solución en aquel pomito. No, hoy tengo que ser como el buen médico, ir y hacer un diagnóstico, escuchar, auscultar, sentir, aproximarme al enfermo y entonces hacer un diagnóstico. Creo que es el método. Mi método ha sido muy sencillo, de proximidad y proximidad, no más. Proximidad, es decir, acercamiento a lo más cercano al prójimo, pero también como un hermano, como un prójimo. Y la tercera arista es integridad. Entonces, proximidad, proximidad e integridad. No puedo salvar almas. Yo no vine a salvar almas, vine a salvar humanos. Dios no quiere almas en el cielo, quiere a sus hijos. Sus hijos tienen alma y cuerpo. Entonces los ocupa completos. Yo he entendido bien el proyecto de Dios y Cristo así fue. Cristo se interesó por el hambre de su pueblo, por el enfermo, por el huérfano, por la viuda, por los llamados anahuim. Hoy, por desgracia, mi clero, mi iglesia se ha ocupado mucho de rezos, de oraciones, pero se ha ocupado muy poco de la cuestión económica, la cuestión de la salud. Hay muchas parroquias, muchas iglesias, pero qué pocos hospitales, qué pocas escuelas, qué pocos orfanatos, qué pocos asilos, qué pocos albergues para los migrantes. Nos ocupamos mucho. Tenemos 1000 parroquias por cada un hospital, una clínica. Pues, yo vengo del pueblo, soy de una familia, yo no nací de probeta, ni me considero de una élite superior, porque soy cura, ya soy de una cúspide o de otra élite. No, yo sigo siendo humano, sigo siendo mortal. Mi madre me enseñó eso, a ser humano y a ser hermano. El primer día, le confieso, el primer día de mi ordenación llegué, me ordené un lunes y el martes llegué a la casa a dormir. Estaba lloviendo y mis hermanos salieron a ordeñar. Tenemos vacas. Todo el mundo salió a ordeñar a las 5 de la mañana y yo me quedé dormido. Me quedé acostado, no dormido, sino acostado. Escuché cuando salían a ordeñar. Los escuchaba ya sacando los becerros. Y se fue mi madre y me dijo, hijo, a ordeñar. Y le dije, le iba a decir, mamá, ya soy padre, ya soy cura. Me alcanzó a decir, hijo, no quiero que te vean como la hija, como el hijo bonito o la niña bonita. No quiero que tus hijos te señalen porque eres el predilecto. No, aunque eres cura, no deja de ser su hermano
Y cuando ellos lloren, quiero que llores. Cuando tengan hambre, quiero que padezcas con ellos. Cuando rían, ríe con ellos. Así, parada al pie de la cama, me estaba dando una lección de vida. No puedes ser diferente. Tienes que ser humano con el humano y hermano con el hermano. Y yo he aprendido eso. Tuve mis mejores maestros en casa, no en las universidades. Oiga, Bueno, padre, 2012, sí, dígame. eh, a usted en 2020 le quitaron derechos dentro de la Iglesia Católica. ¿Sigue vigente esa, pues no sé si llamarlo castigo, porque en aquel entonces me acuerdo que usted dijo que le habían quitado un peso de encima también. Entonces no sé si llamarle castigo, porque decía, me dejan en libertad, puedo decir lo que quiera ahora. Ya no solamente, ¿cuál es su situación dentro de la Iglesia Católica? Porque sigue siendo sacerdote, claro. Claro, mira, para mí fue una bendición. Te puede equivocar un obispo, pero no Dios. Y yo me consagré para Dios, no para un mendigo obispo. Yo soy un cura, no soy un cura. Dicen que un cura misero es un cura mísero. Yo no nací para solo celebrar misas. Yo me consagré como sacerdote para lo humano, para los santos de carne y hueso y no para los santos de yeso. Los curas que celebran misa pues se dedican a los santos de yeso. Y quiero que te cagan mis hermanos, un hermano sacerdote que quiero mucho, mi alumno, por cierto, me dijo un día, es que, padre, te ocupas mucho de lo humano y te has olvidado de lo divino. Así fue la reprensión que un alumno me hizo a mí como maestro. Y le dije, por cierto, es el cura de la Ruana, ese cura que acaba de cerrar las puertas. Le dije, Fortino, lo más humano, lo más divino que Dios ha dejado en la tierra es lo humano. Lo más divino que he encontrado en esta tierra es lo humano porque Dios lo encarnó, lo asumió y lo dignificó. Y me he ocupado de ello. No me he olvidado de lo humano. A su pregunta, estoy celebrando y le digo, celebro todos los días. Y celebro con mucha devoción porque sé que a lo mejor será mi última misa. Cada misa que celebro y cuando levanto el cáliz y digo, esta es mi sangre derramada por ustedes, pienso que es mi sangre que está derramándose por mi pueblo y que tal vez mi asesinato sea muy pronto. Porque hoy no solo me persiguen los cárteles de la droga, no solo me persigue el cártel del gobierno, también me persigue el cártel del clero. Tengo 3 cárteles encima, Ya. Oiga, pero padre, también hay políticos. Dígame. padre Goyo, a mí usted habló hace un ratito de que hay que acercarse como hermano, como prójimo, para ver qué está pasando. Y a mí me gustaría mucho saber qué diagnóstico hace usted de la violencia en nuestro país. ¿Qué está pasando, padre? ¿Por qué estamos como en un baño de sangre, con una violencia, los jóvenes? Las mujeres son víctimas, pero también pueden ser victimarias. Cuénteme, ¿por qué todos estamos siendo tan violentos, padre Goyo? Yo considero una pérdida de rumbo, le llamamos pérdida de axiología, pérdida del sentido de la vida. Hoy valoramos más el tener que el ser, ¿sí? Valoramos mucho más el tener que el ser. En la cultura griega, lo importante era saber, los sabios eran los gobernantes. En la cultura romana eran los gladiadores, los fuertes, iban al gimnasio, los musculosos eran los gobernantes. Entre los egipcios eran los que tenían dinero, los pudientes. Pero hoy aquí entre nosotros es el que tiene la arma más grande, es el más delincuente, el más perverso, es el que puede gobernar. Tenemos hoy autoridades de extradición criminal. Tenemos alcaldes puestos e impuestos por la delincuencia. Entonces, cuando la niñez, los jóvenes, la adolescencia ven que un delincuente, que ser sicario es una carrera,
Nada, para que tengan una idea, en Apatzingán, que es una zona, es para mí es el epicentro de la violencia a nivel país, es donde vivo. Imagínate para que inviten a un jefe de plaza a ser el padrino de la generación del TEC de Apatzingán. Le están diciendo a los alumnos que ahí está su padrino y que él es el exitoso, el que trae un buen rifle, una buena camioneta robada, trae un buen fajo de billetes, trae droga, armas, mujeres, vino. Es un hombre exitoso. Voy a un kinder y le pregunto a 40 niños que hay ahí qué quieren ser cuando sean grandes. Solo me responden 10. 5 quieren ser maestros, 3 doctores, un policía y un panadero, y 30 quieren ser sicarios. Eso habla de una pérdida de sentido. Hoy vivimos una crisis financiera, crisis de seguridad, crisis política. La crisis que estamos viviendo se llama crisis antropológica. Perdimos el sentido de la vida, nuestra vocación. Yo ahora mismo estoy estudiando una lengua, una licenciatura en lengua y cultura purépecha, estudiando las raíces de mis pueblos, de mis ancestros, de los pueblos originarios. Y me estoy haciendo mi tesis sobre una expresión que se llama Cachumpicua. La Cachumpicua es toda la ética, la moral, la vergüenza, la palabra, el honor. Todo eso perdimos la Cachumpicua. No sé a qué hora nos salimos de la autopista y vamos ya por una brecha. No nos dimos cuenta que ahora perdimos la esencia. Imagínate que un burro esté relinchando, que es el relincho de un caballo, que un burro esté relinchando. ¿A qué hora hubo una metamorfosis? Hoy encuentro humanos que son más perros que una bestia, son más bestias que un perro, Sí, son totalmente. más perversos que un animal. Entonces perdimos la esencia. ¿Por qué hay tanta criminalidad, tanta corrupción, impunidad? Perdimos la esencia. Padre No José, deshumanizamos. Dime. ayer, bueno, no ayer, hace unos meses, cuando asesinaron a Hipólito Mora, pues usted levantó la voz y fue una voz que retumbó no solamente en México, sino alrededor del mundo, porque usted lo que dijo fue que acusaba al gobernador y que acusaba al ejército. Decía usted que las balas que estaban ahí, que había sido, fue una muerte terrible la de Hipólito. Decía, esas balas no, son de los soldados. ¿Y dónde estaban para cuidarlo, etcétera? Y eso quedó en la memoria de mucha gente. Eso fue una de las acusaciones más frontales y más fuertes. Supongo que a partir de ahí, pues usted ha estado, ahora sí que a salto de mata. Cuéntenos todo esto, porque Hipólito mismo decía, yo ya tengo la vida contada, ¿sí? Mira, 3 días. Él lo mataron un jueves. El domingo fuimos con el padre Pistolas a Chucándiro. Y ahí fue a decirle, padre Alfredo, vengo a pedirle un favor. Dígame, quiero que el día que me maten tú me vayas a celebrar mi misa. Caray, a mí se me pararon los pelos. O sea, este cabrón ya está diciendo que lo van a matar. Y sí, ya sabía, es el día de la muerte, en los pasos de la muerte. Decía el día de los pasos en la azotea. Él sabía que él lo iba a matar. Pero ¿qué crees? Por la afirmación mía de decir, las balas que mataron a Hipólito fueron del ejército, es porque él permitió, desde el gobernador, le estorbaba Hipólito Mora. Hipólito Mora era una piedra en el zapato, sobre todo para el 2024, con todo el rating que iba agarrando en el partido que se metiera. Si se metiera, por ejemplo, en este partido de PAN, PRD, PRI, le dan la madre a Morena. ¿Por qué? Porque iba agarrando mucha fuerza. Porque efectivamente Morena se ha coludido con la delincuencia organizada en Michoacán. Todos los municipios donde hay Morena, ya no es Morena, ya es Prieta. Ya está muy quemada. Se quemó. Te soy honesto, no creo que haya votos, aunque López Obrador derroche dinero y Claudia Sheinbaum está ya en la Quinta Avenida de Nueva York. Aunque hagan circo, maroma y teatro en Michoacán, somos un referente a nivel nacional. No creo que aquí
Morena gane, porque aquí vamos a darle un golpe de Estado, vamos a golpear al partido para que vean que el pueblo manda y no nos aliamos a ningún pinche partido diabólico narcotraficante. El Pero a ver, gobierno debe servir al pueblo y no el pueblo. Dígame. padre, pero ¿y cómo explica usted, pues, que la presencia de Morena en el gobierno del estado? Ahí está el gobernador Bedoya. ¿Esto cómo lo están viviendo los habitantes de este estado? Pues estamos viendo de una manera atroz. Aquí nos han mandado al cártel. Mira, Silvano se alió con los delincuentes y fundó un cártel llamado Cárteles Unidos. Y este señor Bedoya, que no es gobernador, sino es el cuasi gobernador, porque el que gobierna aquí es el crimen organizado, organizó otro equipo que se llama Guardianes de la Paz. Y nos ha venido a traicionar, a robar y a mentir a tal grado. Le decía aquí a nuestro amigo, cómo a la hora de la muerte de Hipólito Mora, la Guardia Nacional y el Ejército se salen de la ruana. Se salen de la ruana, pero no solo eso, de 50 francotiradores, no tiradores, francotiradores que fueron, la fiscalía solo detectó a 25. Y de esos solo hay 5 órdenes de aprehensión, solo 5 órdenes de aprehensión. Y no hay ningún detenido, no hay ningún detenido. Y le apuesto los 100,000 pesos que da él por cada capo. Yo se lo pago se lo pago a Bedoya cuando me detenga un delincuente. No va a detener a nadie. No va a tener a nadie porque son los que pagaron la elección y son los que están aportando hoy para la gobernatura de 2024, para la elección de 2024. Morena aquí nos ha venido a traicionar y lo vemos a todas luces. Estamos peor que nunca. Creímos que en el 2012, cuando estaban los templarios que mandaban y que hacían ejecuciones a luz de día, que estábamos muy mal. Pues hoy estamos muy peor. Aquel tiempo era un solo cártel, criminal, asesino, secuestrador, pero hoy son 36 células. Bedoya recibió 8 células delictivas y hoy son 36. Ha parido más que cucarachas este señor. Es delincuente hasta por los pelos, por las manos y por los poros. Expira delincuencia organizada. Él es sobrino de Comparán, de Fruto Comparán, el fundador de los Viagras. Es tío directo de ellos. Está ahorita preso en Estados Unidos y este hombre, es más, la DEA ahorita investigando a Bedoya por delincuencia organizada, fíjate. Ya. Y lo digo en ciencia cierta. La DEA está investigando a Ramírez Bedoya por delincuencia organizada, porque está metido hasta la médula del hueso, la hipófisis de Alfredo Ramírez Bedoya huele a delincuencia organizada. Y una pregunta sobre eso. Aunque su experiencia es de Michoacán y las acusaciones son de Michoacán, yo seguramente conoces Guerrero, seguramente Guanajuato, Jalisco, que les queda pues al norte, Tamaulipas. Le pregunto, ¿usted cree que Morena a nivel nacional ha establecido lazos con el crimen organizado a nivel nacional? Sin duda. Hoy los de Morena dicen, si quieres gobernar, debes pactar. ¿Sí? Si quieres gobernar, debes pactar. Antes el PRI decía, el que no tranza, no avanza. Ellos robaban. Pero hoy Morena dice, quieres gobernar, debes pactar. O sea, no solo hoy es delincuente, sino es criminal. O sea, Morena vino a empeorar la política, es una defección de la política, un excremento humano de la política. Morena, para mí, era la esperanza, pero hoy ya ni siquiera desesperanza. Hoy es la muerte, es el crimen, es la impunidad, es la indiferencia. Lo peor, fíjate bien, lo peor que le puedes pasar a un ser humano, la peor miseria de un ser humano es ser insensible,
es el acostumbramiento al olor a muerte. Oye, que te estén matando 80 personas diarias y tú decir, todo está bien, todo está tranquilo, eso arde la piel. ¿Sí? Oiga, padre Goyo, ¿y qué dicen? Sabemos que el padre Francisco, el Papa, es un hombre de avanzada, en fin. Y por otra parte, después de los crímenes de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui, en Chihuahua, pues digamos que la iglesia está muy preocupada por lo que está pasando en México. Acaba de haber en Puebla, seguramente usted supo, una Sí, reunión, sí. una reunión muy importante organizada por los jesuitas, pues para analizar el problema de la violencia en México. ¿Cómo ve usted todo esto? ¿Qué piensa de lo de Chihuahua? Eh, ¿Qué piensan en el Vaticano de lo que está pasando cuando pues hemos visto ejemplos terribles en Nicaragua, por ejemplo, de una persecución pues a los religiosos? ¿Cómo ve todo el panorama, padre Goyo? Pues es el cimiento de una dictadura donde no hay respetos a los derechos humanos. Ahí es peligroso, pero donde ya los derechos humanos de los religiosos, voy a mencionar de los gremios, a ver, de los gremios que hay en la sociedad, psicólogos, contadores, maestros, abogados, arquitectos, notarios, creo que de los que más construyen el tejido social son los sacerdotes, son los médicos, son los maestros, sí, y los periodistas. Son gremios muy dedicados a lo humano, a la verdad, a la justicia, a la paz, que son los pilares de la vida, del alma, que calan al alma. Si estos gremios son lacerados, es que ya estamos al borde de la debacle, estamos muy cerca de una dictadura. Yo veo a México con mucha preocupación. El Vaticano ve todos estos signos, lo leemos como signos de los tiempos. No lo vemos como una debacle, como una catástrofe, lo vemos como signos de los tiempos. Tenemos que leerlo así como evangélicos que somos, como cristianos que somos, desde el Evangelio, y ver que Dios nos está hablando. Hey, ahí hay un peligro, hay que profetizar. No, por eso nuestra voz a veces hasta arriesgada es, alguien me dice, no, eres tarugo. Bueno, voy a llamarle profética. Tiene que ser una voz profética. Tenemos que alzar la voz y a partir de ahora van a comenzar a haber muchos profetas en México y también muchos mártires que mueran por esta causa, por la causa de la verdad y la justicia, que son la madre y padre de la paz. No hay paz sin justicia y sin verdad. Así que yo veo la muerte de los jesuitas, la muerte de tantos sacerdotes, pero tantos periodistas, maestros, médicos, como un signo profético que invita a la comunidad mexicana a alzar la voz, a ser voz de los sin voz, a ser levadura. Yo ahorita tengo una fundación, me preguntaba usted por el Buen Samaritano, acabo de hacer una fundación en Estados Unidos porque yo no pude hacerla, se llama Cristos. Cristos es un acróstico, ciudadanos responsables de impulsar el sano tejido del orden social. Cristos Levadura Social se llama. Ahí la red me acaba de llamar, voy el 9 de octubre a firmar ya para un grant y poder ayudar a los niños huérfanos. Estamos pensando en una fundación con 1,000 niños huérfanos estudiando de mi región, mandarlos a estudiar y que regresen a su tierra con una nueva cosmovisión, con una nueva raigambre. Eh, Estas muertes que ha habido de tantos padres, de tantas madres, que tienen miles, más de 5,000 huérfanos en nuestra región, pues no nos puede, no voy a poder hacer, no voy a hacer lo que hace AMLO, de echarle la culpa a Peña Nieto ni a Calderón, no, tengo que hacer algo, ¿sí? Tengo que hacer algo, estamos haciendo esta fundación, ocupamos dedicarnos a ellos,
rescatarlos de la delincuencia, porque hoy son la mercancía más cotizada para el sicariato michoacano, los niños y los adolescentes. Tenemos que rescatarlos de ahí, con ofertas muy concretas de educación. Y ahí vamos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Todo ese mal que usted menciona es la voz de Dios para mí, que tenemos que hacer algo. Padre Goyo, ¿qué ha pasado con las autodefensas? ¿Las desarmaron, las desmovilizaron? ¿Qué ha pasado? Porque ahora sentimos que, pues como usted dijo, los malos se pasean como Pedro por su casa. ¿Qué pasó con las autodefensas? Mira, los autodefensas, desde que vino Emilce la cubana con este bribón de Alfredo, otro Alfredo caído del burro, Alfredo a este Castillo, vinieron a desmadrar las autodefensas de Hipólito Mora, del médico Mireles, de tu servidor. Vinimos a levantar la voz. La primera frase que yo saqué fue: perro que no defiende su hueso no es perro. Un padre que no defiende a su hija que la están violando no es padre. Entonces, estas autodefensas legítimas ya se han ido prostituyendo, el gobierno las prostituyó como dándoles una credencial, admitiendo delincuentes. Hoy los blancos de Troya, hoy los cinco del pueblo, los Viagras, el cártel de Tepeque, el cártel de los Tenas, los Quiringuas y los 36 cárteles que hay en Michoacán fueron autodefensas, fíjate. Se convirtieron, se prostituyeron gracias al gobierno que les permitió robar. Todos los vehículos que tenían eran robados, traía armas robadas, dinero robado, secuestro, extorsión. Hoy los cárteles que están padeciendo Michoacán es gracias a la venia maldita del gobierno federal. Así. Sí hay Oiga, algunos en mi pueblo, en Tancítaro, hay todavía legítimos, en Cherán. Aquí doy una explicación a su pregunta. El gran paso que está dando Michoacán y que le va a dar una lección al mundo es pasar de autodefensas a autogobierno, que es un segundo tema que podemos tratar. ¿Cómo pasar de las autodefensas al autogobierno? Así, es la solución hoy. Como en Cherán. Cherán, Cherenástico, está como Achuén, Arantepacua, Nurío, Capacuaro, Pichátaro. Hay de los 113 municipios, ya hay ahorita 44 municipios, perdón, 44 comunidades que tienen ya autogobierno, donde el principio central, fundamental, es la Cazumpicua. Los gobernantes tienen que ser Cazumpiti, es decir, los tataqueri, los viejos, los ancianos, sabios y prudentes, honestos del pueblo, que van a hacer un parlamento al estilo Inglaterra, Holanda, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Canadá. No tienen presidente de la República ellos, no, tienen primer ministro. Es el vocero de ellos, pero la decisión la toma el parlamento. Fíjate qué curioso, coincidimos con esos pueblos que tienen una democracias verdaderas. Hoy los pueblos originarios están volviendo a los gobiernos autónomos. Y eso es interesante. ¿Quién forma parte de este parlamento? Los viejos, sabios y prudentes, es decir, todo aquel pensionado, el maestro, el médico, el sacerdote, el abogado, que ya están pensionados, que ya no tienen preocupación por el comer, no tienen hambre. Hoy la mayoría de los políticos son unos hambrientos y buscachambas. Perdón la palabra, huevones aparte de eso, porque ni saben trabajar nada, son buscachambas, pero tienen hambre. Una gente así, pues, dale de tragar, pero no lo dejen en la política porque hace mucho mal. Sí, Entonces claro. ocupamos en la política aquel hombre que está solucionado el problema del hambre, pero ya está de salida y que el único deseo que su hijo y su nieto vivan en paz como hermanos y no como perros y gatos. Pero aquí te va la razón, la clave y el secreto de los pueblos originarios. Todo tiene que ser bajo un término que se llama Zaroaperacua. Zaroaperacua es gratuito.
gratuito. A prestar un servicio social gratuito. Mientras tú dures en la política, no vas a cobrar un pinche peso. ¿Cómo ves? Imagínate a los políticos, a los diputados, senadores que no cobren un peso, legitimaríamos la política, la sanearíamos, Sí. pero son unos sátrapas, unos mercenarios del pueblo, por eso están ahí metidos. Así que pero Aqua me vas a prestar un servicio gratuito. Mientras que tú estés prestando ese servicio, tu familia tiene servicio social, servicio médico, servicio de educación, servicio de alimentación, todos los servicios que quieras, pero no cobras ni un peso. Y va Interesante. a ser más pronto. Cada año renovamos personajes para que todo el pueblo entre. Hoy ocupamos la política así. Quien quiera ser político, que venga gratuitamente, preste un servicio con honorabilidad, con respeto, con dignidad y adelante. Muy bien. Oiga, padre, ¿y qué fue de Aguililla? Yo recuerdo esa escena donde vino un representante del Papa, era una situación en donde pues ya no había gobierno, sino que pues estaban a merced de los cárteles de la droga en este lugar. ¿Qué fue de Aguililla, padre Goyo? Mira, en ese momento, pues, era donde estaban discutiéndose la Plaza Dos Cárteles. El cártel de Cárteles Unidos y Jalisco Nueva Generación. Hoy Nueva Generación está ahí. Esto de la venida del nuncio apostólico de Christopher Pierre fue más que teatro por parte del obispo de Apatzingán. Para el obispo de Apatzingán, que está cubriendo un grupo de 10 pederastas, a él le urgía, una imagen renovada, una imagen más suave. Él trajo al nuncio apostólico, pues siguió la problemática igual. Es más, el día que fue el nuncio, se salió medio pueblo. Fue una fuga de familias. En el convoy que fue a acompañarlo, se salió todo el mundo. Es más, el maestro, aquel que fue amenazado por Silvano, salió en una cajuela de un coche esa noche. En esos días acaban de regalarle 50 camionetas al clero, a los obispos de Apatzingán, por parte de los Viagras, a través de 10 secuestros que ha habido. Pagaron 37 millones a Ford Jiménez S.A. Habría que limar un poquito las peleas, limpiar la imagen de que estaban muy inmiscuidos con el crimen organizado. En Michoacán, el crimen organizado está tan bien empoderado porque está bien bautizado y encubierto por el clero. Mi obispo, cada mes recibe 1 millón de pesos de manos del gordo Viagra del Sierra Santana. ¿Cómo pueden denunciar? ¿Cómo pueden gritar? ¿Cómo pueden gritar las vejaciones? Cristóbal Asensio García es hoy el obispo más corrupto que tiene la comisión del episcopado mexicano, ¿sí? Sí, cuando en Guerrero y Michoacán es donde está el clero más coludido con el narcotráfico, donde si un delincuente está en peligro, se va a la casa del obispo y ahí lo esconde, ¿sí? En Apatzingán, allí esconde al jefe de plaza. Entonces no hay peligro para el delincuente. Hoy al clero, con toda pena, lo tienen secuestrado. El gobernador acaba de hacer un pacto con él de que guarde silencio para que no sacara a la luz 3 denuncias de 3 pederastas violadores de niños. Entonces dices tú, caray. Y el obispo tranquilamente con Adrián López Solís haciendo un pacto de que borre esas denuncias y él no dice nada. Esto me da pena decirlo, pero es la verdad. Hoy el clero en mi diócesis es más criminal, es tan criminal como los mismos delincuentes. Sí. Ok. ¿Sí? Mi obispo en particular, Cristóbal Asensio García, está coludido hasta la médula con el del cártel de la delincuencia organizada. Y esto el Papa lo sabe, ¿eh? De hecho, por la cuestión de la pederastia, lo van a requerir en estos días, porque
Hay denuncias judiciales formuladas de 3 sacerdotes, pero son 10 los delincuentes. Entonces, esto pues también empodera a la delincuencia. Bueno, si estos tienen delitos, me tienen que callarse. Y si no, y si lo hacen, yo me los jodo. El gobernador sabe de toda esta impunidad que hay, y si hablas, yo te jodo. A usted me preguntaba, ¿a usted le han hecho mal? No me han bendecido. Me han bendecido al pueblo, porque así yo me retiro de una olla de grillos y un foco de infección, y puedo hablar con toda verdad, con toda rectitud, sin necesidad de encubrir a nadie, ¿sí? No trabajo ni para un mendigo cártel, ni a nombre de ningún partido, ni siquiera a nombre de la iglesia. Lo hago a nombre del pueblo de Dios. Eso sí, mi único, mi único defensor y mi único aliado es el pueblo de Dios. Muy bien. Nada más. Padre, pues déjeme darle las gracias. La verdad es que, pues, o sea, después de todo lo que nos ha contado, pues hay que cuidarse, padre, de veras. Cuídese mucho porque me parece que para 2024 su voz es importante. Es importante que siga su voz, su lucha. Y la verdad es que le deseo mucha suerte y ofrecerle estos micrófonos. O sea, cuando usted tenga algún mensaje que dar, pues nada más a través de Arturo, pues decir, oigan, quiero hablar sobre este tema y nosotros le damos entrada a Padre Goyo, porque sí me parece que no debemos quedarnos callados. Voy a empezar con una serie de mensajes de un TikTok de 1 minuto, tal vez cada semana, unos 4 minutitos máximo. Cada semana voy a empezar a hacer un trabajo así en esa línea de invitar al pueblo a despertar. La misión nuestra es ser levadura social y fermentar esta masa. Voy a comenzar y se lo voy a hacer partícipe por ahí. Se los hago Claro que llegar. sí. Claro que sí, ¿Parece? Padre Goyo, pues de Dios los verdad bendiga le agradecemos mucho. Gracias por su tiempo y cuídese mucho y pues tenemos que seguir luchando por la democracia de nuestro país y por la libertad. Dios los bendiga. Estamos a la orden. Gracias, Padre. Gracias a Adiós. ustedes por habernos acompañado en esta emisión especial. Muchas gracias. Jaime Guerrero, Tere Vale. Hasta Hasta luego. luego.